Y para el día de mañana te voy a preguntar cualquier verbo al azar y me tienes que decir el significado y sus tres formas del verbo, es decir, su forma base, pasado y participio. Ya. ¿Right? Y aparte te voy a enviar otro documento, a ver, un ratito se acaba de... Es que te cuento que para dar tenemos una simulación de TOEFL que nos estamos preparando. Y te cuento que, o sea, me descargué como un navegador y creo que una bacana, porque hace que se lente la computadora, creo que es eso. Ya, gracias. Ahí está, te acabo de enviar, Dan. Ya, súper. Ya me llegó. Ok, y esto, ¿y dónde está? ¿Dónde es esto? Ah, pero él envíame otro luna, a ver. Ya no sé. ¿Dónde estoy terminando? Okay. Ah, es un link. En este link vas a encontrar nuevos verbos, pronunciaciones de los verbos. Pese a que no he notado que tengas algún problema en la pronunciación, lo que sí son los verbos. Por eso es que a veces no podemos hablar bien porque no sabemos algunos verbos, right? Entonces, vamos a practicar un ratito para que ya puedas hacerlo tú con normalidad. So, I'm going to share my screen. Give me a second, please. And, all right, there we go. Creo que ya está. Sí, ya está. Yeah. Ok, ahora sí te comparto mi pantalla, por favor. Y estos son en realidad los verbos que, bueno, los más usados, son hartísimos verbos. Pero claro que en el transcurso de aprender inglés y demás, ya vas a poder aprender, right? Tenemos entonces los que son los verbos irregulares únicamente. De hecho, estos son verbos irregulares, right? Porque en realidad los regulares solo tienen dos formas, ¿no? Exactamente, solo la R tanto en el participio. Entonces, como que es mucho más fácil. Lo que sí es minucioso es estos verbos de acá, los que son irregulares, que cambia por total, en su totalidad, la forma base del verbo, right? So, acá en este recuadro, tienes son 4 columnas. La primera columna tiene, bueno, 3 columnas, pero son 4. Tienes el verbo que es en su forma base, arise, arose, arisen. Be, ¿Qué es arise? was. Arise is like, es como despertar, podría ser, right? Es sinónimo, right? Y después tenemos el be, was, were, been, beat, beaten. Te das cuenta que la mayoría de los verbos también acaban, en cuanto a los irregulares, acaban en beaten. Por ejemplo, tenemos eaten, hidden, right? What else do we have? Leaned, learned, right? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Creo que te envié un video, Dani, no sé si te envié hace tiempo. Un video de como que era de una canción más o menos. Ah, sí, ajá. Eso también te va a ayudar demasiado, porque igual y esto tienes que, o sea, es como que un poquito más para mí, porque yo aprendo cantando, por lo general y repitiendo. Entonces, para mí esto se me hace un poquito aburrido, right? Entonces, igual y tienes esa otra fuente, right? Para poder ver para aprender o ver más o menos cómo es el estilo. Yo te recomiendo el tema del video, pero ya igual depende de ti, right? Entonces yo te digo cuál es el participio de arise, arisen, arise, arose, arisen, right? Es como renacer, más o menos. No, sí, puede ser como renacer, dependiendo del contexto. Puede ser también como surgir, como volverse, dependiendo del contexto. Right? Ya. Entonces, ¿tienes alguna pregunta tal vez? No, Bel. All right, entonces para mañana, porfa, y esto más, a ver, un segundito. Como te he dicho, no he notado que tienes problemas de pronunciación, pero igual acá te voy a compartir nuevamente en pantalla. Y acá tienes uno que otras palabras que según, bueno, que supuestamente son un poquito complicadas de pronunciar, right? Georges,
right? Thoroughly, daughter, challenge, innate, variety, influence, effect, whistle, throughout. Ahí tengo, eso del throughout tengo una foto, es un meme, y en realidad es through, throughout. Tenemos altísimas palabras con throughout, right? Tenemos, Ujú, no, eso es lo que te decía. O sea, de esta misma palabra nacen otras palabras, right? Y acá ujú. tienes una pequeña definición de lo que es cada nombre, right? Island, right? Y acá en la parte tienes acá un audio donde vas a poder guiarte. Igual si no supieras, me hablas y te envío un audio para ver cómo es la pronunciación. Son Ya. aproximadamente 50 palabras, right? Ujú. Sí, 50 palabras. Así que eso sería, ¿sí? Pero puedes intentar, por favor. Sí, obvio. O sea, aquí es que abre ahorita el link. Yes. O sea, aquí en mi pantalla te lo estoy compartiendo, así que puedes leer por Ah, acá para que se... ya pensé que querías ver si funcionaba el. Ya, Georgios thoroughly, thoroughly. En realidad Eso. no se pronuncia o sea, es como thoroughly, Oh. pero pasa súper desapercibida. Thoroughly. Como throw. Sí, exactamente. Thoroughly. Ah, no puedo. Tranquilo, lo vas a practicar. Que es como muy, como que a fondo, como que I thoroughly enjoyed this week's English class. He disfrutado a fondo esta semana de las clases de inglés, right? Es a Ujú. fondo. Ya. Daughter, can you try it? Dollar, challenge, enhance, variety, Ujú. influence, effect, whistle, throughout, Throughout, es con O, throughout, exactamente. Throughout, adjective, island, appliance, yes, shrimp, refrigerator, yes, scissors, cough, dough, I'm getting hungry. I can't wait a little longer for dinner though. ujú, through, o no, Ajá. ¿sí? Sí, está bien, Praise, true. praise, free, trade, psychology, no, vocabulary, psychologist. All right, thank you. Esto te voy a enviar más o menos una guía, porque tenemos esas palabras que es dove, right? Dough, esta es dough, right? Tenemos esta que es throw, también tenemos el thaw, right? Tenemos el throw out, tenemos el thoroughly, oh, yes, thoroughly, right? Ujú, Entonces, esas palabras que no me acuerdo cómo se les llama, pero tienen algo que ver en cuanto a la pronunciación, pero son bien diferentes en cuanto a significado, right? Y eso hay que saberlos porque a veces se confunde, como son iguales, casi similares, entonces nos puede confundir, right? Así que, bueno, eso para mañana, por favor. ujú. Vas a practicar todas estas palabras. No son 50, son del 26 al, son 30 más o menos, right? Ujú, súper. So, all right, let's start. And, okay, give me a second. All right, so I'm going to share my screen. We stop until, do you remember what lesson? I guess it was, Present perfect and present continuous. O sea, nos oh, quedamos yes, ahí. yes, we didn't finish. All right, so, all right, let me check. Mm,
All right. Hemos parado creo que en la diapositiva número 2, si no estoy mal. Presente perfecto y el continuo, right? So until this part, Danny, can you please explain me in English, when do we have to use the present perfect? When do we have to use the present continuous? Yeah, the present bueno, we use present perfect to talk about that have finished in the past, and that thing is not happening now anymore. And the present continuous is when we talk about something that started in the past, but still continuing in the present. Yes, thank you. It is still in progress, right? It is still happening. Thank you. So I'm going to share my screen. I guess we'll stop in point number 3. I guess so. Once you can see my screen, please let me know. ¿Qué? Can you see my screen? Espera, está cargando. Ya, ahora sí. All right, thank you. So we're going to continue with this third point. We often use the present perfect to talk about amounts. How much, how many, and how many times. We've read 3 books in Professor Roberts' class. All right. So to the present perfect, right? It helps us to talk about the amounts, right? Of something, right? How much, how many times, right? So in the example we've read 3 books in Professor Roberts' class, right? So we're given the amount of something, right? In this case, 3 books, right? In this case, could be how many, right? Or how much? What do you think? Because we have the countable and non-countable, but 3 books are countable. Books it's a countable noun. So what do you think of this one? How much or how many? Es contable, ¿no? Yes. How much? No, how many? How many, right? For when we're gonna use this how many, right? Remember that is for count nouns, right? And we're gonna use how many times, right? In order to give an amount of, for example, how many times, Danny, do you exercise per week, right? How many times, right? Many es contable. Yes. In this case, yes, right? How many times? Pasa de que como estoy hablando en plural y no habla de cuántos tiempos, estoy hablando de cuántas veces, right? Y cuántas veces, una traducción para cuántas veces, por ejemplo, es how many times, pero en sí, times no es contable, right? Por eso es que utilizamos con el how many. How many books did you read? ¿Cuántos libros has leído? ¿O cuántos libros leíste? I've read 3 books, right? Estoy contando, right? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué acá si time es incontable? ¿Por qué estoy utilizando el plural? Porque no se traduce cuánto tiempo, right? Esas veces, ¿no? Exactamente, ahí está la diferencia, right? No estoy traduciéndolo como cuántos tiempos te ejercitas a la semana. Estoy hablando de cuántas veces, right? Y para decir una próxima traducción a cuántas veces te ejercitas a la semana, utilizamos el how many times, right? Súper. All right, ¿se entiende? Sí. All right, thank you. So, all right, we're going to continue with this. All right, something that I want to ask you. How many times do you exercise per week? 5. All right, how can you conjugate it with this present perfect?
con el present perfect. O bueno, ¿qué conjugación verbal podrías hacer podrías responder con mi pregunta? Digo, la oración completa. How many times do you exercise per week? ¿No responderías en presente eso? I exercise five Exactamente, times per porque week. estoy utilizando, exactamente, porque estoy utilizando el to, right? ¿Y Ah, cómo ya, ya. podrías tal vez dar, cuando no sepas qué responder, te vas a fijar en qué es lo que tienes en tu pregunta, right? Entonces, en este caso, yo estoy hablando de hábitos, ¿ok? Y no siempre puedo utilizar el how many times específicamente con el presente perfecto, porque en este caso, cuando yo digo exercise, estoy queriendo dar a entender que es un hábito que tú tienes. Entonces, Claro, utilizamos es algo el to. general. Exactamente. Ya. Right? Como es algo que lo hacemos, que es bueno, en realidad un hábito, es por eso que utilizamos el Present. present. Yes, right? Super. En este caso, ¿puedes identificar qué es lo que ha pasado en esta acción? Que en la clase de este profesor han leído 3 libros. Ya O sea, ya terminó la acabó. clase. Claro. O sea, en la clase leyeron los 3 libros. Yes, that's all. Right, that's all. Ya acabó las clases, right? Tal vez ha estado por un periodo de tiempo, no sé, right? Pero ya terminó, ya concluyó dicha acción, right? Súper. All right, thank you. So we're going to continue with point number 4. We often use the present perfect continuous to talk about how long. I've been studying journalism for about 6 months. All right. So we're going to use the present perfect continuous to talk about how long, right? Acá es la diferencia, right? Cuando utilizamos el how many times, estoy tal vez queriendo dar a entender, dejando de parte el simple present, right? Estoy dando a entender que una acción ha sucedido por varias veces, right? Empezó en el pasado y ya terminó, tal vez ha estado por un cierto periodo de tiempo, pero ya terminado, right? A diferencia del presente perfecto continuo, para hacer preguntas utilizo how long, right? How long have you been studying journalism? Y tú respondes, I've been studying journalism for about 6 months, right? Vamos a fijarnos que incluso utilizamos ya un periodo de tiempo aproximado, right? Alrededor de 6 meses, right? Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que por 6 meses la acción ha estado en continuidad, right? Entonces, acá tampoco tenemos que ya ha acabado dicha acción, right? Entonces, es una característica del presente perfecto continuo, right? Can you make a question using how long, please? ¿Qué? Can you make a question using how long? How long? ¿It tiene que ser con el present continuous? Yes, please. How long have you been teaching English? Yes, thank you. I've been teaching English for about 2 years, maybe could be, right? Do you get it? Yes. All right, that's good to know. So we're going to continue, right? With the next point. Sometimes you can use either the present perfect or the present perfect continuous. With verbs such as live, work, study, play, take, or teach, with for or since, there is often no difference in meaning between the present perfect and the present perfect continuous. Amy has studied journalism since last year. Or, Amy has been studying journalism since last year. these two sentences have the same meaning. All right. So we're going to see in this point that
sometimes, right, you can use the present perfect or the continuous form, right? But what in this case it is going to depend, right, of what kind of verb you are gonna use, right? You can only use those. Well, you can only use or you can only decide, right, what kind of time tense you are gonna use. In your guide is gonna be the verb, right? So, for example, we have live, work, study, play, take, or teach, right? You can work it with, well, it actually can work with for and since, right? Entonces puedes utilizar el presente perfecto continuo o el presente perfecto simple, siempre y cuando vayas a tener estos verbos, right? Como por ejemplo, such as live, work, study, play, take, or teach, right? Y claro, para ya dar un length of time, right? To indicate when the action started, right? When the action was in progress, right? When does it last? You can use for, right? And there is no difference, right? For example, Amy has studied journalism since last year. Amy has been studying journalism since last year. As you can see, in these two sentences, we have the same meaning, right? Because in this case, we have study and it's part of the list, right? What list? Though that list that includes the present perfect or the present perfect continuous, right? Because the meaning is the same, right? So what else do we have? So if you're gonna conjugate it, right? In this case, we have since, right? You can decide if you want to use since, right? Since is when you want to indicate when the action is started, right? And the other hand, we have the use of for, right? That indicates the length of the time, right? For 2 months, for 3 months, for 1 year, for 2 years, for 1 week, right? I don't know, for 2 days, right? Entonces, en realidad, el since es para indicar cuándo la acción ha empezado, right? Y tenemos el for, que es para indicar cuánto ha durado la acción, right? Por 2 semanas, por 3 semanas, por 2 años, por 5 años, right? Super. All right. Thank you. So let's continue with the next one. Oh, that's all. All right. So we're going to see, give me a second, some exercises that we have below. All right. Give me a second, please. All right. So I'm going to share my screen again. All right. So once you can see my screen, please let me know. Ya está. All right, thank you. So can you please read the instruction? Complete each sentence. Click on the box and choose the correct answer. All right. Have you done your homework this semester? Absolutely. I haven't missed a single assignment so far. All right. There's no more cake. What happened? I have no idea. I've only had one piece. When are you going to call the building manager? I've been calling him 3 times today, but no, espera, but he's never here. I've called him 3 times today, but he's never here. There. Thank you. Hi, what's up? Oh, I've been watching the news. It's almost over. How many acting classes have you been taking so far? At least 6. How many acting classes?
have you been? Ya puede ser. Let's go out for pizza after class. Oh, I've eaten. I had a sandwich. No, espera que I had a sandwich before I left the office. Sí, está bien. All right, let's see. And well, No. the first one was the present perfect continuous, right? Because we have a length of time this semester, right? I ¿Verdad? haven't missed a single assignment so far. Number 5, how many classes have you been taking, right? So we only had 2 mistakes, right? So let's see. Have you been doing your homework this semester? We have a length of time this semester, right? Mhm. Then number 5, how many acting classes have you taken so far? At least 6, right? I'm not talking about the as you can see, I don't have 4, I don't have scenes. In other hand, right, we don't have something that helps us to identify what time tense it is, right? No tenemos en realidad, como te explico, no tenemos, no nos está diciendo que por tanto tiempo que he empezado en tal fecha, right? ¿Cuántas clases de actuación has tomado, right? So far, right? Has estado tomando, si serías, has estado tomando, podría ser diferente la pregunta, right? Tendríamos que cambiar diferente todo el contexto en realidad, right? How many acting classes have you been taking, right? Puede ser about 6 months, right? Pero ya cambia todo el contexto, si te das cuenta, right? Entonces, justamente porque no me está dando ni me está diciendo cuándo ha empezado la acción o por cuánto tiempo ha empezado, right? O por cuánto tiempo está en duración, no puedo escoger el check-in porque no está en progreso, right? At least 6, solo me está dando un aproximado de cuántas clases has tomado, right? Te estoy pidiendo información, no me estás indicando si la acción estaba en progreso o no. At least 6, no hay información que puedas escoger, no hay información que te pueda ayudar a escoger si en realidad es el progreso, porque no hay dicho progreso, right? Ya. All right, ahora sí, te voy a explicar algo más, dame un segundito. Voy a compartirte mi pantalla. All right, there we have. Ok, entonces, ayer te había dicho que íbamos a ver cuándo utilizar qué, right? Qué tiempo elegir, qué tiempo verbal escoger, porque sí, a veces es un poquito confuso, right? Y bueno, en realidad todo se basa en que en algunos casos podemos elegir cualquiera de los 2 tiempos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que con los verbos live, teach, work, right? Se puede escoger tanto el presente perfecto como el presente perfecto continuo porque no hay diferencia en cuanto al significado. No es lo mismo en realidad, right? Entonces, ¿y cuándo puede ser esto? También algo que no está en person, right? Suele ser el caso de cuando nos referimos a hechos de tipo biográfico, right? No sé si alguna vez en algún texto o en alguna película dicen since y dan la fecha de algún tiempo, right? Entonces, justamente por eso utilizamos el presente perfecto, right? Y a menudo utilizamos palabras como el since y el for, right? Since, right? Y el for, right? Entonces, como por ejemplo tenemos, a ver, here's eaten, oh, nice. This eaten red meat is whole life, right? En este caso tenemos he's eaten red meat his whole life, right? Ha comido carne roja toda su vida. Ahora puedo también poner o conjugar
Ah, bueno, pero no es, no es ese caso. Podemos decir he's been eating his whole life, right? Él ha estado comiendo carne roja toda su vida. Como te puedes dar cuenta, no hay cierta diferencia, right? Es lo mismo en realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con algunos verbitos si se pueden utilizar tanto el presente perfecto como el presente perfecto continuo, right? Ahora algo que también tenemos que tomar en cuenta es las acciones a corto o largo plazo. ¿A qué voy con esto? Estos hechos en este ejemplo, por ejemplo, he's eaten red meat his whole life and he's been eating red meat his whole life, right? En esos ejemplos tienden a hacer o nos hablan a largo plazo, en toda su vida, en este caso, his whole life, right? Sin embargo, lo que sucede con el inglés es que tendemos a usar el presente perfecto continuo para enfatizar el hecho de que un evento o alguna actividad ha estado sucediendo durante un periodo de tiempo relativamente corto, right? Ahora, podemos decir un ejemplo de, a ver, podemos decir, I played tennis most of my life. Cuando hablo de I've played tennis most of my life, right? Es un long term, right? Long term es a largo plazo, right? Long term, all right. Entonces, en este caso, pues estoy hablando de que he jugado tenis la mayor parte de mi vida, right? Ahora, si yo voy a poder, bueno, si voy a conjugar con el presente perfecto continuo, ¿me puedes ayudar, por favor? I've been playing tennis. Igual sería most of my life. Most of my life. All right. Ahora, acá, porque tengo el presente perfecto continuo, right? Puede también ser long term, right? He jugado tenis o he estado jugando tenis la mayor parte de mi vida, right? Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Si queremos mostrar el hecho de que realmente hemos estado jugando, es decir, que podríamos haber parado o seguir jugando, entonces utilizamos el continuo. I've been playing tennis for 2 hours, right? Ahora ya acá tendríamos que modificar, right? Porque ya no sería un long term for 2 hours, right? Ya no sería un long term, sería un short term, porque es una de las características, una de las pequeñas diferencias entre el presente perfecto continuo, right? Entonces, justamente porque queremos mostrar que el hecho de esta acción se puede clasificar, si bien podemos utilizar el presente perfecto o el presente perfecto continuo, la diferencia va a ser qué es lo que quieres demostrar, right? Y acá por eso te puse en long term, porque por lo general, cuando utilizamos el presente perfecto, nos quiere mostrar, más allá de que sea un tiempo a largo plazo, un long term, right? Utilizamos para algún hecho de tipo biográfico, right? Sin querer ya estoy dando tipo una trayectoria de lo que he hecho en toda mi vida, right? Entonces, esa sería la última diferencia entre o qué tiempo elegir, si en realidad tienes un short term o un long term, right? Entonces, si va a ser un long term, por lo general, independientemente de que haya empezado en el pasado, right? Que dicha acción ya haya acabado, pero ha durado, right? Ha tenido cierta duración. Y también te vas a dar cuenta, porque tenemos ciertas palabritas. Si digo most of my life, right? Puede significar el presente perfecto, right? Ahora, si tengo este for 2 hours, right? For me indica de que me está dando un aproximado del tiempo y ya automáticamente cuando utilizo el for, quiere decir continuidad, right? Por 2 horas, por 3 horas, por 5 horas, por 5 años, right? Indica continuidad.
Sin embargo, el since también puede conjugarse con el presente perfecto, right? Porque en realidad no nos enfocamos en cuándo la acción ha acabado, right? Nos enfocamos en que ya acabó, right? No digo, no doy fechas ni datos específicos de cuándo acabó dicha acción, right? Entonces, that will be everything about this lesson. Do you have any question, maybe? No, Ben. All right, thank you. So let's continue. All right, I'm going to stop sharing my screen and we're going to continue practicing with this activity. And all right. So I'm going to share my screen again. Here we have a short, well, it's an interview, right? So once you can see my screen, please let me know. All right, there you have. Ya, Can you? ya está. All right. Yes. So can you please read the instruction? Complete the interview. Type the correct form of the verbs in parentheses into the blanks. Use the present perfect or present perfect continuous. Be sure to use capital letters if necessary. Jamie Deep, you have won. No entiendo. Yes. ¿Esto es una pregunta? No, no es una pregunta. Ah, no. Solo que you've won 2 Oscars es contracción. You have won. Ah, yeah. That's a lot for someone your age. How long have you been acting? How long? Have you been Acting. I have worked in this business for almost 10 years since I graduated from college. Aquí sería how, long, igual, o sea, pero el long va al último. No, tiene que ¿No? ir junto. No, Ah, tiene ya. que ir junto. Así que, Have you lived in Hollywood long? Not that long, about 5 years. What did you do before you became an actor? Oh, I have done a lot of different jobs in my life. I've driven a taxi. No me acuerdo. Worn a chicken costume to advertise fast food. Weird jobs, but I've been using. Or I have used. No sé. I just Yeah. I used those experiences in my role since I started acting, right? Fascinating. So let's see how is everything. And all right. Oh, I forgot to to write the ED, the practical form. It was a mistake, sorry. Right? What was your question in this part? What you weren't sure about your answer? ¿En esa? Porque Yes. es que puede ser, o sea, creo que podría ser, digamos, es como que ya usé todas esas experiencias en mis roles desde que he empezado
a ser actriz, pero también podría ser I've been using those experiences in my roles, porque es como que igual sigue usando esas experiencias desde que actúa, ¿o no? En realidad, Dani nos habla de una acción que ya ha terminado, porque tenemos inside started acting, right? O sea, ya esto es tu continuo, right? Entonces, es como que esta persona, right, ha empezado a utilizar o utilizó todas esas experiencias en sus roles desde que empezó a actuar, right? Entonces, no te habla de alguna continuidad. Aparte que el verbo use solo puede trabajar con uno o con otro, right? No comparten la misma. Para que sea el continuo, tal vez tendrías que tener un poco más de información, pero no tenemos, right? No tenemos, por ejemplo, el for, Ya. y aparte tenemos el since. El since nos ayuda a identificar que es presente perfecto. Pero en realidad esto es irrelevante, ¿sabes por qué? Porque está actuando sobre este verbo de acá, I started acting. Pero igual te ayuda a identificar, right? Do you get it? Mhm. Okay, so Yes. that's good. Now we're going to stop until this part and all right. So let's see what is our next. Yes, we're gonna continue with our next lesson that it's very easy. It's a short lesson, right? I could imagine that, oh no. Sí, a ver, vamos a ver si nos da el tiempo, si no, acabamos mañana, right? So today's lesson, the second lesson that we're gonna look for is about embedded WH and yes, no questions, right? So we, until this point, right, we know what is WH questions and yes, no questions, right? Mhm. All right. Today we're gonna look for embedded questions, right? Let's listen this out. Hi. Today we're going to look at embedded WH and yes/no questions. I don't know if you've already studied them. Do you know how we form them? We're going to talk about that too. All right, we have the WH. Do you know how we form them? I don't know if you've studied them. So let's see. This is very interesting because we don't have something like this in Spanish, right? So let's listen to this first audio. An embedded question is a question that's inside another sentence. What do you mean? I know what you mean. What you mean is an embedded question. All right. So what is an embedded question? It's a question, right? It's a question that it's inside another sentence, right? For example, what do you mean? This is a WH question. Normally, we don't have any sentence, nothing like that. We're going to focus our attention in this other one. I know. What do you mean, right? So this is my question. What do you mean? And this is my sentence, right? So what does it explain us? That we have a question. The question inside another sentence, right? Es decir que acá, por más de que tengamos esta pregunta, no hay signo de interrogación, ¿te das cuenta? Porque empieza con una pregunta. I know what you mean. This is una embedded question. Es una oración, right? Que adentro tiene una pregunta, right? Porque empieza con I know, right? I know, Yeah. tengo mi verbo, es una oración, right? It's a question inside another sentence, right? Entonces, y no tengo pregunta, te vas a dar cuenta. Acá tengo what you mean y te sigue casi la misma fórmula de una pregunta sin el auxiliar, right? Ese es otro punto. Entonces, eso es hasta el punto número 1. Un embedded question es una pregunta dentro de una oración, right? What you mean es la embedded question, right? Do you get it? Mhm. All right, let's continue with point number 2. Embedded WH questions begin with a question word. What? Ok, creo que paró. Bueno, no sé por qué no funciona el audio. A ver, qué extraño.
Oops. Bueno, An embedded question is a question that's inside an embedded WH questions begin with a question word. When does the class begin? Can you tell me when the class begins? all right. Ya sabemos desde este punto que es una WH question, right? Vamos a ver, when does the class begin? Te das cuenta que esto es una pregunta normal, es decir, no tengo nada dentro de esta pregunta, no. Es una WH question, una pregunta de información, right? Can you tell me when the class begins, right? Acá tengo otro tipo de preguntas, right? En realidad vamos a verlo más adelante, pero se diferencian si es que empieza con oración o si empieza, mejor dicho, con un modal en este caso, right? Vamos a tener una pregunta dentro de otra pregunta, right? Ahora, en este caso tenemos, can you tell me that it starts with a modal, que empieza con un modal. Can you tell me, right? Entonces, esta acá es una pregunta. ¿Por qué? Porque sigue la estructura de una pregunta. Es decir, tengo mi modal, tengo mi sujeto y tengo mi verbo, right? Ahora, como necesito poner otra pregunta, right? En este caso, es mi WH question, embedded WH question. Estoy poniendo otra pregunta dentro de mi pregunta, right? Es decir, dentro de mi primera pregunta, right? Vamos a separarlas por primera pregunta y segunda pregunta. En esta segunda pregunta ya estoy empezando con un embedded WH question. When the class begins, right? Y acá sí utilizo question mark. ¿Por qué? Porque estoy iniciando con una pregunta. En este caso no poníamos acá un question mark porque no iniciaba con pregunta. Empezaba con oración. En este otro ejemplo, tenemos que utilizar sí o sí question mark porque empieza con una pregunta, right? Do you get it? Yes. All right, and we're gonna see this third point. Embedded yes/no questions begin with if. Is she there? Do you know if she's there? All right, so in this point we have the embedded yes/no questions. Entonces ya hemos visto el WH question y ahora vamos a ver las yes/no questions, right? Las preguntas de sí o no, right? Tenemos en este caso, is she there? Esa es una oración, una pregunta, mejor dicho, normal, común y corriente, right? Acá tengo una pregunta, do you know? Es mi primera pregunta, right? Do you know? Sigue la estructura, ¿no? Tenemos auxiliar, right? Tenemos auxiliar, tenemos el sujeto y tenemos el verbo, right? En esta otra parte, if she's there, right? Tengo una oración, right? If she's there, right? Entonces ya nos pregunta es oración. Y para yo poder unir esta primera parte con esta otra parte, tengo que utilizar un conector. Mi conector va a ser if. Do you know if she's there? Right? Es similar a do you mind, right? Do you mind if I ask you something? Right? Sigue la misma estructura, right? Acá tengo una oración, tengo a mi sujeto, a mi verbo to be, right? Y tengo mi complemento. Como está empezando con pregunta, corresponde poner un question mark, right? All right, Super. let's continue. Point number 4. Notice that we use statement word order, not question order, in embedded questions. Do you know where she is? Do you know if she's there? Ok, eso está relacionado con el punto número 3. Yo no digo, do you know where is she? Está muy mal, pese a que en castellano creo que decimos así, pero en inglés está muy mal, porque yo no puedo poner una pregunta dentro de otra pregunta, o sea, es muy redundante, right? Estoy siguiendo las estructuras de 2 preguntas, entonces es muy redundante, muy chocante, right? Entonces para eso, como ya tengo aquí en mi primera parte la estructura de una pregunta, do you know, right?
tengo mi auxiliar, tengo al sujeto y tengo al verbo. A esta segunda parte, si bien empieza con una WH question, ya no necesito dar a entender que estoy volviendo a preguntar porque ya tengo esta primera parte, right? Entonces, sigue la estructura de una oración. She is. No digo, is she? Right? Digo, she is. Do you know where she is? Right? Do you know if she's there? No estoy diciendo, do you know if is she there? Como es lo que generalmente se trabaja en pregunta, ¿no? Esta es una WH question y esta de acá es una yes, no question, right? Pero más allá de eso, a ver, dame un segundito. Ok. Entonces, esta parte sabemos que vamos a separar una embedded question, right? Se separa por dos partes, right? La primera parte es una pregunta, right? Sí, dame un segundito. ¿Dónde está mi lápiz? Ok. Esta primera parte sigue la estructura de una pregunta, right? Tengo mi auxiliar, a mi sujeto y a mi verbo. Mi segunda parte, right? No voy a utilizar una estructura de pregunta, porque habíamos dicho que sigue otra estructura. Voy a utilizar un conector para unir mi primera oración de mi segunda oración, de mi primera pregunta con la segunda oración. Acá el conector puede ser where, right? O puede ser cualquier otra pregunta de información. What, where, when, right? Entonces, y no voy a utilizar la estructura de una pregunta porque no me sirve a mí de nada tener una pregunta al principio y otra pregunta al final como segunda parte, right? Entonces, lo que hago en una es cortar, es acortar básicamente, right? Do you know where she is? Vas a escuchar, y esto sucede con algunas otras palabras ya en el inglés un poquito más hablado, right? Can you tell me what are you talking about? Right? No estoy, el about lo estoy poniendo al final. Do you know what the difference is? Right? Es decir, no estoy diciendo, do you know what is the difference? Right? Por lo general se separan absolutamente. Creo que lo tengo acá, creo que tengo un ejemplo de esto. Y es bien importante, Dani, porque en realidad te va, para tu speaking, te va a salvar hartísimo. Pero a ver, dame un segundo, lo voy a tratar de buscar. Mientras tanto. Do you have any question until this part, maybe? No, Bel, nada. Todo All right. clarísimo. Thank you. Let's continue meanwhile until I find it. All right. Let's continue with number 5. We don't use a form of the auxiliary verb do in the embedded question. I know what you mean. I wonder if she has an agent. All right. Entonces, vamos a ver. Tengo acá este ejercicio que te decía. El ejemplo es several people know what is the problem here. Several people, right? Several people know what is the difference, the problem, I mean. Right? Several people know what is the problem here. Can you identify what is the problem in this sentence? Sería, several people know what the problem is here. Yes, exactamente, right? Esa es la respuesta correcta. Several people know what the problem is here. ¿Te das cuenta que cambiamos totalmente la estructura? Es el caso de el número 5, right? Bueno, en realidad que no tenemos, pero es algo así, no tenemos auxiliar, pero más o menos así trabajan las embedded questions, right? We don't use a form of auxiliary verb in doing embedded questions, right? No utilizamos el verbo, el auxiliar do, right? Para empezar. Creo que acá aparecía I know
what do you mean? I know what do you mean, Dani. Estaría mal si yo digo eso, right? Porque no necesito, right? Y acá te vas a dar cuenta que yo no estoy utilizando un question mark. ¿Por qué? Porque acá tengo mi oración y con oración, básicamente esta primera parte es la que va a predominar todo, right? Como es una oración, no necesito un question mark al final. Elimino el verbo, el auxiliar, right? Y sigo la fórmula, sigo la estructura de una una oración normal, que es el sujeto y el verbo. Sujeto y verbo, right? I wonder, right? Eso es, ya depende de ti. I know, I wonder, ¿qué es lo que vas a utilizar? Right? Por lo general siempre se utilizan estos. I know y I wonder, right? If, este va a ser mi conector, habíamos dicho. Y acá ya no estoy poniendo un question mark. ¿Por qué? Porque empieza con oración. She has an agent, right? I wonder, does she have an agent? I wonder, she does have an agent. Está mal porque no lleva ningún verbo auxiliar, right? Entonces la opción correcta sería she has an agent, siguiendo la estructura del sujeto y del verbo, right? Súper. All right, and let's finish with this last point. You can have an embedded question inside a statement or inside another question. When the embedded question is in a statement, use a period at the end of the sentence. I know what you want. When the embedded question is in a question, use a question mark at the end of the sentence. All right. Can you tell me what you want? Ok, es lo que te había explicado al principio. Tenemos dos maneras de cómo empezar un embedded question. La primera es empezar con una oración y la segunda es empezar con una pregunta, right? Entonces, si empezamos con una oración, porque en los dos casos te vas a dar cuenta, Dani, en los dos casos tenemos preguntas, tenemos las embedded questions, right? Entonces, si es que empezáramos con una oración, al final no ponemos nada más que un punto aparte, right? Ahora, si vamos a iniciar con una pregunta, utilizamos el question mark y eliminamos el auxiliar y sigue la fórmula de oración, right? Súper. All right, thank you. So I know what you want. I'm not saying I know what do you want. I know what do you want está mal, right? No utilizo el auxiliar. I know what you want. Can you tell me what you want? No, I'm not saying, can you tell me what do you want? Porque no puedo tener dos preguntas en una misma cláusula, digamos. Right? ¿Qué dijiste el último? No puedo tener dos preguntas en una misma cláusula, es decir, en una misma oración. Right? Por eso es que yo no pongo el what do you want. Right? ¿Te acuerdas que los clauses son oraciones completas? Sí. Right? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para mañana te voy a traer algunos ejercicios. Me vas a decir cuáles son el error de cada uno. Right? Hablando de los embedded questions. Right? Ya. Súper, Bel. Y por favor no te vas a olvidar de los verbos. Te voy a tomar un pequeño examen mañana, un pequeño examen oral acerca de los verbos. Right? Súper. All right. So, do you have any question maybe? No, nada, Bel. Todo claro. All right. Quería preguntarte si habías hecho la tarea o hasta qué parte has hecho o aún no la has comenzado. No, no he empezado. All right. No te vas a olvidar, ¿sí? Hasta el domingo, ¿no? Sí, es hasta el domingo, no te preocupes, pero igual, para que no se te acumule, te digo, porque claro, al final no me acuerdo cuántos assignments son, pero para que no se te acumule, ¿sí? Ya, súper. All right, thank you, Dani. So that will be everything for today. Thank you for your attention and have a great day. You too, See you Bel. tomorrow. Ya está, nos vemos mañana. Bye. Thank you, see you, bye-bye.